Amén. ¿Cómo es posible que creyentes en Dios y en Yeshua, el Mesías, crean estas cosas? La Escritura dice en el libro de Oseas, en el profeta Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Verdaderamente, una de las cosas que hace mucho daño y mucho mal dentro del pueblo creyente es la falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento terminamos haciendo cosas que el Padre Dios no nos ha mandado a hacer. Una de las cosas que me llama la atención es el hecho de el desconocimiento que hay dentro de el pueblo de Dios en cuanto al poder que Dios nos ha dado para poder vencer las debilidades nuestras, nuestra carne. Y hoy vemos, es algo muy común en este mundo moderno, vemos cómo las personas están recurriendo a prácticas orientales, como el yoga, la meditación, buscando, según ellos, alcanzar, tener paz, liberar su conciencia, tener dominio, y están recurriendo a este tipo de ejercicios y prácticas físicas, mentales, espirituales, buscando alcanzar poder sobre su vida, sobre estas cosas, y realmente a través de estas cosas niegan la fe que dicen tener en Dios y en su Hijo, porque claramente fuera de Dios no se puede tener ningún poder. Dice la Escritura, dicen los profetas, Dios pregunta a través del profeta Isaías, dice, ¿quién podrá libertar al cautivo de aquel que es más fuerte que él? Y él mismo responde, dice, fuera de mí no hay quien salve, no hay quien ayude. Fuera de mí no hay Dios. Claramente, todo el propósito de Dios en nuestra salvación, en la salvación del hombre, es concederle al hombre lo que el hombre por sí mismo no puede alcanzar. Y una de las cosas que el hombre no puede alcanzar por sí mismo es llegar a tener dominio propio, poder dominar la carne. La carne siempre terminará seduciendo al hombre de una manera o de otra. Puede ser que alcancemos dominio en algunas áreas, pero habrá otras áreas donde realmente la carne nos dominará, porque así está establecido. Por eso Dios envió a su Hijo para que a través de la fe en Él pudiésemos ser liberados del viejo hombre, pudiésemos nacer de arriba, y asimismo nos concede poder y dominio por el Espíritu Santo para que el hombre pueda realmente alcanzar el poder sobre sí mismo, que es lo que la Escritura nos revela en cuanto al fruto del Espíritu, y es que alcancemos la templanza, el dominio propio, el poder amar, el poder tener gozo, el poder tener paz, que solamente lo podemos conseguir a través del Espíritu Santo que Dios concede a los creyentes. Pero que un creyente recurra a prácticas humanas que realmente no tienen ningún poder sobre la carne es negar la fe. Fíjense que hay que entender que este comportamiento, este tipo de prácticas viene desde tiempo muy antiguo. Desde tiempo antiguo los primeros creyentes recurrieron a prácticas como el ascetismo, el irse a vivir a cuevas, al desierto, alejarse de la mundanalidad, creyendo que de esa manera iban a lograr poder tener una vida más santa, cuando
Dios nos llamó a ser santos en medio de la inmundicia, en medio de la inmoralidad, en medio del pecado. Para eso nos puso, para que seamos luz y seamos testimonio. No es alejándonos, no es yéndonos, sino al contrario, dando testimonio del poder de Dios en la renovación y transformación de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Por lo tanto, estas prácticas del gnosticismo, de las creencias filosóficas antiguas en cuanto a cómo dominar la carne, a cómo dominar las pasiones y los deseos, en realidad todas estas cosas, la misma Escritura nos da testimonio de que no tienen poder sobre la carne. Fíjate lo que el apóstol Pablo le enseñaba a la congregación de Colosas, de los colosenses, acerca de este tipo de prácticas que ya desde tiempo antiguo han venido existiendo. Dice en el capítulo 2 del libro de Colosenses, versículo 20, dice: si habéis muerto con Cristo, con el Mesías, a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero que carecen, dice el apóstol, el enviado, pero que carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Desde tiempo antiguo los hombres que buscaron perfeccionarse, santificarse, recurrían a prácticas como el autoafligirse a sí mismos, el latigarse, el castigar a la carne, el maltratar la carne. Y todas estas cosas fueron prácticas desde tiempos muy antiguos, pero que en realidad no tenían, como dice el apóstol Pablo, ningún poder sobre la carne. La carne, el único que puede concedernos poder sobre la carne es Dios, al concedernos la salvación, la liberación y el poder del Espíritu para dominar nuestros deseos y pasiones, porque aún se nos demanda, dice, no satisfagáis los deseos de la carne, haced morir los deseos de la carne. Claramente tenemos ese poder, pero solamente buscándola en la presencia de Dios y en la presencia del Espíritu. Como dijo el Mesías a sus discípulos. Dice, yo soy la vid, dice él, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es en la fe en Jesús el Mesías, en Jesús el Cristo, que nosotros realmente vamos a poder fructificar. Es en Él, no fuera de Él, no recurriendo a prácticas y tradiciones y cosas humanas, sino realmente confiando en Él, conociéndole a Él, sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él, siguiéndole a Él, que realmente por el poder del Espíritu vamos a poder fructificar y no necesitamos realmente dejarnos influenciar por todo este modernismo de hoy en día, de esta espiritualidad moderna que está viniendo al mundo por medio de prácticas orientales, del budismo, del hinduismo y de otras fuentes que realmente lo que tratan es de hacerle creer, como la serpiente le quiso hacer creer a Eva, de que no iba a morir, de que sabía Dios que iban a ser como dioses si comía del árbol que Dios le había prohibido. Y asimismo, el hombre busca ser Dios por sí mismo. Amén. Para no darle gloria a Dios. Pero un creyente realmente no puede dejarse mover de la fe. Pero lo que nos está matando es, como dice la Escritura, es la falta de conocimiento en medio del pueblo y la falsa enseñanza, la mala enseñanza que ha habido por parte de los líderes en cuanto al conocimiento de la verdad. Porque lo que buscan es esclavizar a los hombres. Amén. Por otra parte, también tenemos otra creencia que hay dentro del pueblo, y es la creencia en la reencarnación. ¿Cómo es posible que un creyente crea en la reencarnación cuando la Biblia, la Escritura está llena de testimonio
de la resurrección de los muertos. Para eso Dios envió a su Hijo, para que el hombre pueda ser perfeccionado, pueda ser libertado, pueda ser salvado aquí, en esta vida, en esta única vida que se nos ha concedido en la carne, que es el poder perfeccionarnos a través de la fe, de la salvación de Dios a través de su Hijo amado. Claramente, si creemos en la reencarnación, entonces ¿para qué vino Yeshua? ¿Para qué Dios va a enviar a Yeshua si pudiéramos reencarnar y en cada reencarnación buscar de perfeccionarnos? No tiene sentido que Él viniera, pero Él vino fue para eso, porque no hay otra vida en la carne que esta, y es a través de la salvación que Él puede, y en la presencia y el poder del Espíritu, que podemos ser perfeccionados en esta vida, porque ese es el mandamiento de Dios, que todos los creyentes busquemos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es nuestra meta, la santificación, la perfección de nuestra vida. Pero es aquí y ahora. No hay otra oportunidad después de esta vida en la carne. Por lo tanto, la creencia en la reencarnación es negar la fe, es no conocer la fe. Y vamos a ver algunos textos donde se nos habla claramente en la Escritura de la resurrección. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29, dice así, el apóstol Pedro, el enviado Pedro, o Kefas, dice que, hablando del rey David, del testimonio que dio el rey David a través de la Escritura, dice, Hechos 2:29, dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Fíjense bien lo que está diciendo Pedro de David a los judíos que lo oían. ¿Qué creía Pedro? ¿Que dónde estaba David? ¿Que estaba en el cielo o estaba en el infierno? No. Dice que él vivió y murió y su sepulcro está entre nosotros al día de hoy. Cree que su cuerpo, sus huesos están allí. Pero David, antes de morir, había dado testimonio de algo. Había declarado su fe, su confianza de que Dios no dejaría su alma en el Seol, de que Dios no permitiría que su cuerpo viera corrupción. Pero claramente no estaba hablando solamente de él, sino también del Mesías, como dice aquí Pedro. Dice así, versículo 30, pero siendo profeta, David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección del Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El 34 dice algo muy interesante, dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claramente, Pedro está diciendo que David lo que dijo en el Espíritu no lo dijo por él, sino que también lo dijo por una profecía que se cumpliría en el Mesías. Pero claramente David murió con la esperanza de la resurrección. Y claramente esa resurrección va a venir. Como le decía el enviado celestial al profeta Daniel, le dice así, en el capítulo 12, versículo 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y en el versículo 13 le dice, mas tú sigue hasta el fin, descansarás, dormirás o morirás, dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Claramente, en la revelación del Espíritu, los israelitas
Los profetas llegaron a conocer que realmente habría de haber resurrección de muertos. Y que esa resurrección de muertos se manifestó y se cumplió cuando Yeshua, que es el primogénito entre los muertos, que es el primero que ha resucitado, a quien Dios resucitó para vida eterna, es el que nos da testimonio y la esperanza de que la resurrección de los muertos se va a cumplir. Y dice, como dice Pablo, hablando también de la resurrección de los muertos, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Eso está en 1 Corintios 15, 51. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es que hasta la final trompeta no resucitarán los muertos? ¿Por qué dice él, no todos dormiremos o no todos estaremos muertos? Porque claramente en el tiempo de la venida del Mesías, cuando venga, habrán creyentes que estén vivos, pero que ellos no perecerán a los que durmieron en el Mesías, a los que están descansando en los sepulcros. Amén. Por lo tanto, es imposible realmente que alguien que crea en Dios y en Yeshua el Mesías pueda creer en la reencarnación. Amén. Porque la Biblia nos da testimonio de que los muertos descansan y que los muertos no tienen memoria de nada. Dice el Salmo 6, versículo 5, dice, porque no hay en la muerte memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Claramente, David pregunta esto, dice, Señor, ¿de qué me sirve que yo esté muerto si no te puedo alabar? Porque aún en el Seol no tengo memoria de Dios, porque en el Seol no hay memoria, como dice Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Los muertos no están en ninguna parte, los muertos todos están descansando, están durmiendo en sus sepulcros. No hay por ahí vivitos y coleando ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, ni en ninguna parte. Esos son malas enseñanzas, mentiras y engaños y confusiones de la religión. Todos los muertos están descansando hasta el día del juicio, como nos dice en Hebreos. En Hebreos nos dice que, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Claramente no puede haber una reencarnación porque entonces la muerte del Mesías, la vida del Mesías no tendría sentido. Así que mi hermano y mi hermana no se dejen engañar y como dice la Escritura en Revelaciones, salgamos de Babilonia, salgamos de la confusión y del engaño, porque muchos creyentes, muchas personas que dicen creer en Dios y en Jesús el Mesías, están negando la fe con todas estas cosas y aún practicando cosas paganas como creyendo en la suerte, creyendo en los baños, creyendo en la brujería, poniendo el ramito de sábila detrás de la puerta, el vaso de agua para protección, creyendo en la efectividad de algunas cosas, los elefantes, algunos creyentes que tienen negocios tienen hasta un Buda para que les atraiga las riquezas, y una cantidad de prácticas y costumbres que hay paganas que como creyentes realmente no nos conviene y que lo que estamos haciendo es negar la fe. La misma creencia de los santos, de la intercesión de los santos por los vivos, es consecuencia de este engaño, de esta confusión. Los santos no pueden hacer nada, ningún muerto puede hacer nada por nosotros. Todo lo que nosotros podemos hacer, lo podemos hacer es ahora. Cada quien va a ser juzgado por lo que haga por sí mismo. No se puede hacer nada por los muertos, ni los muertos pueden hacer nada por nosotros, porque así está decretado, que uno vive una vez y muere, y cada quien dará cuenta de lo que hizo. Por eso es que verdaderamente
Y hay un montón de cosas más que podríamos hablar, pero que creo que con esto es bastante para meditar en cuanto a estas prácticas y enseñanzas que se nos ha impuesto a través de las tradiciones paganas y de las culturas de este tiempo. Amén. Así que cada quien, pues, permita a Dios que abra los oídos, el corazón, el entendimiento de cada uno de nosotros y reflexionemos sobre esto realmente y busquemos el conocimiento de Él, de su Hijo, de la verdad, de su voluntad y realmente practiquemos la fe con hechos y no dejándonos llevar por falsas filosofías y tradiciones de hombres y mandamientos de hombres y de religiones. Amén.